Hay un pensamiento en la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en este lugar y gracias por la hermosa presencia del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su compañía bendita y gracias por el santo y bendito amor de Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre querido, gracias por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Padre, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Nuestra Redención está cerca y el título para el tema de hoy es Seremos transformados. ¿Cuál es el título? Seremos transformados. Notaremos en el tema de hoy que hay una promesa de ser transformados cuando Cristo venga, la glorificación, pero hay una experiencia de transformación que tiene que operarse antes que Cristo venga. Se llama nuevo nacimiento. Si usted no tiene la primera, no consigue la segunda. Muchos cristianos llegarán hasta el final completamente perdidos y creyéndose salvados porque están en la iglesia. Tenga cuidado. Cuando el Señor Jesús venga, algunas personas le dirán: yo no te conozco, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, dice: a mi amigo le dije que no lo conozco, póngase de ese lado. Y esas serán de los cabritos y las ovejas estarán a la derecha. Será triste y doloroso llegar hasta allá. Por eso le recomiendo, ponga cuidado en el tema de hoy y asegúrese que usted es una oveja. Y asegúrese que usted ha nacido de nuevo. Y asegúrese que está siendo transformado. Y asegúrese que está siendo sellado. Asegúrese, porque de lo contrario no le veré cuando Cristo venga. ¿Verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Esto es serio o no es serio? Póngale más cuidado a su salvación. Si usted descuida cualquier cosa, amén, pero si descuida la salvación, puede ser una mala decisión. Veamos la primera parte o la parte introductoria del trabajo de hoy, porque tenemos mucho que decir y posiblemente un buen tiempo para hacerlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 nos dice que cuando el Señor venga, dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, dice Pablo, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Hay un versículo en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, que nos ayuda a entender el método que emplearemos hoy en la predicación. El método lo hemos llamado bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque es solo la Biblia, gramático porque atiende las palabras de la Biblia y descriptivo porque toma en cuenta la descripción que la Biblia hace. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Si la Biblia lo dice y lo confirma, entonces es palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue probado, siempre dijo: la Biblia dice, escrito está, la palabra de Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, Cristo dijo: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice que leían claramente la ley de Jehová. Leían claramente la ley de Dios y dice número 2 que le ponían el sentido de manera que entendiesen la lectura. Leían claramente, le ponían el sentido para que entendiesen la lectura. Leeremos claramente, le pondremos sentido y esperamos en el Señor que todos entendamos la lectura. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos al libro de 1 Corintios capítulo número 15.
aparece una palabra interesante, es la palabra transformación o transformado. Versículo 51, y leamos hasta el versículo número 54. Vamos juntos, dice el versículo 51. Y aquí os digo un misterio. ¿Qué cosa? No todos dormiremos, pero todos seremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué cosa? Y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué cosa dice Pablo? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahora dice él, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pregunto, ¿aparece la palabra transformados en ese ambiente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se repite la palabra transformados, sí o no? Sí. Necesitamos entender cuál es el significado de la palabra transformado en esos párrafos, que no es lo mismo que en otros párrafos que leeremos. ¿Qué significa transformados ahí? Los versículos 51 al 54. ¿Qué es lo que pasará con nosotros cuando Cristo venga en el significado de transformados? El verbo es alazo y significa lo siguiente. Número 1, cambiar la forma o naturaleza de una cosa. ¿Qué significa transformados? Cambiar la forma o naturaleza de una cosa. Esto corruptible será vestido ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal será vestido ¿de qué? De inmortalidad. Y yo le pregunto, ¿hay algo en la tierra más valioso que la salvación? No. ¿Hay algo más importante en la tierra que la salvación? No. Seamos honestos. Pero ¿verdad que no estamos dedicando suficiente tiempo a algo tan sagrado y tan importante? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted quiere un cuerpo atlético, tiene que fajarle los ejercicios, ¿o no? Y cuidarse la boca. ¿Es así o no es así? Cuando era niño, mamá decía, bueno, espere, déjame ver cómo digo esto. A ver cómo digo esto. Bueno. Ay, sí, mi hermana me oye. Lo voy a decir con todo respeto. Donde yo vivía, a las damas les gustaba tener el pelo lacio, pero algunas no tenían el pelo lacio. Entonces habían unos peines de hierro que lo metían en carbón, ¿me entiende? Mamacita linda, mamá. Oiga, compadre, cosa linda, mamacita linda. Cosa linda. Ay, Señor. Y a veces a mi mamá se le zafaba y ¡pam! Ay, cosa linda. Entonces mamá decía, la que quiere moño lindo, debe aguantar sus jalones. Si usted quiere consagrarse a Dios y quiere serle fiel a Dios, póngase en la cosa. Póngase en la cosa. No me venga con el cuento de que 5 minutos son suficientes, eso es mentira. Si usted ora 5 minutos todos los días, usted está muy mal. No me venga con cuento. La vida espiritual no se puede arriesgar por nada. La vida espiritual necesita suficiente tiempo. ¿Qué usted puede comer en 5 minutos? Oye, ¿quieren hacer un ejercicio conmigo ahora mismo? A ver, ¿quieren o no quieren? Si usted quiere saber cómo anda su salud espiritual, sume cuánto tiempo le lleva a desayunarse. Sume cuánto tiempo le lleva a comer. Y sume cuánto tiempo le lleva a cenar. Entonces sume todo este tiempo, el desayuno, la comida y la cena, y póngalo en un lado. Y luego mire a ver cuánto tiempo dedica usted todos los días a orar y a estudiar la Biblia. ¿A qué dura más tiempo comiendo que leyendo y estudiando la Biblia? ¿Sí o no? Entonces ahí usted puede ver cómo anda su vida espiritual. Ahora viene la pregunta interesante. Cuando Cristo venga, ¿seremos transformados, sí o no? Ahora la pregunta es, ¿qué debe ocurrir antes para yo tener el derecho a esa transformación? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en el tiempo que nos queda. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Alazo, esa transformación, significa cambiar una cosa por otra. ¿Qué significa? Una cosa por otra. ¿Qué ocurrirá
con los salvados cuando venga Cristo? Bueno, serán transformados. Esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Mi pregunta, ¿viviremos para siempre? ¿Estaremos siempre delante del Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Ascenderemos al cielo para recibir al Señor en las nubes y de ello iremos para la patria celestial? ¿Sí o no? Ahora, asegúrese, compadre, que usted tiene su nombre en el libro de la vida, que usted está ok con Dios, que usted está donde tiene que estar para que eso pueda suceder. Porque eso no ocurrirá con todo el mundo, ocurrirá con los que estén preparados. ¿Se entiende el asunto o no se entiende? ¿Es serio o no es serio? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué debe ocurrir en nosotros antes para tener ese derecho? ¿Le parece que es una buena pregunta? A ver, ¿es una buena pregunta o no es una buena pregunta? Usted tiene que salir por esa puerta hoy sabiendo si usted está ok o usted tiene que hacer algunos ajustes, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Estaba en un país bien lejos, tan lejos que desde San Francisco a donde queda ese país, usted tiene que pasarse 16 horas en un avión. Mire si queda lejos. Y allá conocí a una persona sincera, que había sido ateo por muchos años, porque no conocía al Señor. Y vino esa primera semana de conferencia. Y luego había que viajar, él tenía que viajar 1:30 desde su trabajo al otro lugar de conferencia. Y de la conferencia 1:30 otra vez a su casa. Y la semana entera estuvo haciendo ese viaje. Iba 1:30, venía 1:30. Y la esposa le decía, ¿pero qué es lo que te pasa? Dice, estoy conociendo a Dios. Amén. Qué cosa linda. Cuando terminamos, él vino al aeropuerto a despedirnos y yo le había dicho al pastor, yo sé que fulano va a venir a despedirme. Consígame una Biblia y vamos a dedicársela. Y cuando él vino, mire, salí del trabajo, nada más vine a despedirme de usted y a darle las gracias porque nos ha dedicado estas 2 semanas, una iglesia tal, iglesia cual, y para mí ha sido una bendición muy grande. ¿Sabe una cosa, pastor? Le digo, ¿qué pasa, mi amigo? He tomado la decisión de leer la Biblia. Le digo, ¿usted tiene Biblia? Me dice, no, pero yo compro una. Digo, no. Aquí le tengo su Biblia. Pastor, tráigamele la Biblia aquí a mi amigo. Dice, ¿cómo? Cosa linda, mamá. ¡Prum! Le dimos su Biblia. Usted no puede perder tiempo, compadre. Y la abrí, ya estaba dedicada y los comenzó a llorar. Y la agarró así, dice, y me abrazó. No sabe cómo le pedí a Dios que por favor. Y mire, tiene la firma suya. Digo, eso es lo que menos vale. Lo que más vale la Biblia. Y yo le pregunto, ¿está pendiente Dios de nosotros? Por favor, ponga cuidado a lo que vamos a estudiar. Ponga mucho cuidado. Y si voy muy rápido, no se preocupe, corra. Pero yo no puedo ir más lento, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí nos vamos a concentrar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, así que, ¿qué cosa dice? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice Pablo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este libro de Romanos me apasiona. Cuando usted lee el libro de Romanos, está leyendo la mejor tesis en toda la Biblia que explica la salvación. El apóstol Pablo le escribe a los romanos para evitar el problema que ocurrió en Galacia. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Si usted quiere entender Romanos, tiene que estudiar Gálatas y estudiar el libro de los Hebreos. Cuando hace esa tríada de esos 3 libros, usted tiene una idea más clara de todo lo que Pablo quiere decir. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo comienza a describir el corazón y la belleza del libro. Propósito, el tema central del libro es la justicia de Dios, pero en el mismo inicio del libro, al comienzo, el apóstol Pablo nos habla del evangelio de Dios. El evangelio es de Dios, el evangelio pertenece a Dios y el evangelio es Cristo Jesús. Amén. Qué cosa linda, ¿es hermoso o no es hermoso? Dice el apóstol Pablo, y no hay mucho tiempo para dar muchas vueltas, pero ustedes saben, hemos dicho que el apóstol Pablo resume todo el libro con una frase, una conjunción que se escribe ONS, así que, se traduce así que, pues, luego, de manera que, etc.
Y hablamos de que hay una psique de la condenación, una psique de la justificación, una psique de la certeza o seguridad, una psique de la misericordia, y ahora estamos en el asique de la vida práctica. Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta Romanos capítulo 15, versículo 13. Toda esa sección habla de la psique de la vida práctica. Y comienza esa sección diciendo, versículo número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Ponga cuidado aquí en adelante, por favor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, no os conforméis? No se conformen con, no se acomoden a, no se ajusten a, no se enmarquen en, no se conviertan en, no se sumerjan en. A mí me gustan las palabras. La palabra que aparece allí como conformarse, se esquematizo, sun significa junto con y esquematizo significa a la moda. No se pongan a la moda con el mundo, es lo que significa. No se mundanalicen, no se parezcan al mundo, no sean mundanos. Ay, mamacita linda. ¿Está fuerte o no está fuerte eso? ¿Está fuerte o no está fuerte? Me gusta la Biblia porque las palabras no sobran. Oiga, qué cosa linda. A la gente le gusta que le den y que le den duro. Dice, pero la misma forma se conforman al mismo patrón exteriormente. ¿Qué significa conforméis? Que se acomodan exteriormente a la moda que está afuera, a lo que se parece allá afuera. No se encarguen, no se embarquen, no se sumerjan, no se parezcan, no se envuelvan, no se llenen de las cosas de este mundo. Cuando el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, ¿a qué siglo se está refiriendo? Gálatas capítulo 1, versículo número 4. Mire lo que dice la Biblia, vamos rapidito. Gálatas capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? El cual, ¿qué cosa? Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué cosa? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo es este siglo? Malo. Entonces dice Pablo, no se parezcan a este siglo malo. De ese siglo malo lo rescató el Señor. No se sumerjan en ese mundo malo, no se parezcan a ese mundo malo, no se vayan a ese mundo malo. Número 1. Número 2. ¿Qué pasa con este mundo? En realidad, ese siglo malo, ese mundo de afuera al que no debemos parecernos, ese mundo malo al que no debemos sumergirnos, ese mundo malo en el cual no debemos involucrarnos plena y completamente. Ok, el Señor Jesús dijo, Padre, están en el mundo, te pido que los guardes del mundo, que los libres del mal, Señor, pero ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo. ¿Lo dijo Cristo en San Juan 17, sí o no? Sí. Los que van a ser transformados al final, viven en este mundo, pero no son de este mundo. Pertenecen al reino de los cielos. Son ciudadanos de la patria nueva. Son miembros de la familia de Dios. Y los demonios cuando lo ven, lo reconocen. Hay una ciudad en mi país que se llama Bonao. ¿Han oído esa ciudad? ¿Sí o no? ¿Hay alguna persona de Bonao aquí? Bueno, pues puedo hablar con libertad. Estamos dando una campaña en la iglesia de Bonao y una noche se le metió el diablo a una persona que vino a la iglesia, estaba haciendo un negocio con Satanás y se quería escapar y quería jugarle sucio al diablo, y cuando se metió a la iglesia, dije, ¡pum!, el demonio lo agarró, compadre, y lo llevó al patio del colegio. Mientras estoy predicando adentro, afuera hay una mojiganga, hay una cuestión terrible. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando afuera. Yo era un adolescente, yo estaba recién llegando a la universidad a estudiar y veo que todo el mundo entra y sale. Y siento que aquí adentro todo está tranquilo, pero yo veo a la gente como... Entonces, todas las personas que están muy atentas a mí que estoy predicando, pero yo como muchacho al fin estoy mirando por la ventana que hay movimiento allá afuera y yo quiero ver lo que está pasando. Y miro a ver si alguien me hace una seña o me dice algo, y qué va, todo el mundo está en lo suyo y yo tengo que estar en lo mío. Así cuando terminé de predicar, corriendo salí por la puerta de atrás para ir a curiosear también. Ustedes son chismosos, mira, se quedan calladitos.
Cuando salgo por la puerta de atrás, compadre, veo yo a este tipo, un morenón alto así, con los ojos rojizos, parado en la puerta. Digo, ahora sí, ¿y este quién será? Y yo aprendí algo con el Señor. Él me llamó, Él me metió en este lío de predicar. Yo no le pedí esto al Señor. Él fue el que me pidió que lo hiciera. Y siempre pienso que esto es problema de Él, esto no es problema mío. Predicación es problema del Señor. Yo me paro aquí y el Espíritu se encarga de decirle a ustedes lo que tengan que decir. Los sermones Él es el que lo hace, así que mire, estos no son mis problemas. Y está el negrón parado en la puerta y yo lo miro y me sonrío y el tipo me mira así, pero un tipo grande y fuerte. Y me dice él, ¿y tú quién eres? Y le digo, yo soy fulano y tal. Y me dice, no te pregunté a ti. Digo, ¿Usted me están entendiendo? Me pregunta a mí que quién soy. Le digo que yo me llamo fulano de tal. Me dice que no me está preguntando a mí. Y yo me sonrío y como muchacho al fin me acerco y como él está así tan serio, yo me acerco y pienso que el tipo me está jugando una broma. Y me le acerco así también, valientemente, pero yo lo estoy cogiendo en broma porque, ¿cómo que si tú me preguntas quién soy, te digo quién soy, tú me dices que no está hablando conmigo? Y me le acerco y le digo, ¿tú quieres que te diga quién soy yo? Y me le acerqué así a la cara, pero yo estoy bromeando también. Digo, ¿tú quieres que te diga quién soy yo? Cuando lo miré, el tipo se asustó, compadre, y dio un par de pasos para atrás. Y digo, ¿qué fue lo que pasó? Una pregunta le hago. ¿Ha prometido Dios que su Espíritu vivirá en nosotros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ha prometido el Señor poner su Espíritu en nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De manera que cuando escuchamos las condiciones de la Biblia, descubrimos que en este mundo, en este siglo malo, hay una persona que está manejando las cuerdas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, vamos rapidito. Primera de Juan 5, 19, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Mira lo que dice Primera de Juan 5, 19. ¿Qué dice el versículo 19? Sabemos, ¿qué cosa? Que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Seremos transformados. ¿Quiénes? Los que somos de Dios. Si usted no es de Dios, perdone, usted no será transformado. Ahora, si usted sabe que no es de Dios, pero usted quiere ser de Dios, le tengo buenas noticias. El Espíritu Santo vendrá cuando usted se entregue. El Espíritu Santo vendrá cuando acepte a Cristo Jesús. El Espíritu Santo vendrá cuando decida guiar su vida por la palabra de Dios. El Espíritu Santo vendrá y le tomará y le transformará a la imagen y semejanza de Jesús. Y cuando el Señor Jesús venga, le transformará lo corruptible en incorruptible y lo mortal en inmortal, y usted vivirá para siempre jamás. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Amén. Si usted no ha nacido de nuevo, perdone, usted no ha sido transformado conforme al verbo metamorfo. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está utilizando el verbo metamorfo, no alazo que está utilizando en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, tenemos que llegar hasta allí, pero vamos a estos versículos que confirman que Satanás está manipulando este mundo. Satanás está detrás de las cosas de este mundo y no debemos conformarnos a este mundo, porque si nos conformamos a este mundo, si nos sometemos a este mundo, si nos enmarcamos en este mundo, si nos parecemos al mundo, si nos hacemos mundanos, entonces Satanás va a estar manipulando la vida nuestra. Mire lo que dice la Biblia, y pienso que usted cree en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 7, ¿qué cosa? Versículo 31. ¿Cómo dice el verso 31? Primera de Corintios 7, 31, ¿cómo dice? Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, ¿qué dice Pablo ahora? Porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice? Se pasa. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Sí. Hablaba con una dama que ya tenía algunos años. Tenía muchos años. Y me enseñó una foto. Y le dije, se me zafó y digo, ¿y esa era usted?
Cosa linda, mamá. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Recuerde que estamos rayando la frase siglo, este siglo malo. Efesios 2, 2. ¿Qué dice el versículo 2? En los cuales, ¿qué cosa dice? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué cosa? De desobediencia. No se parezcan al mundo, no se enmarquen en el mundo, no, porque si ustedes se enmarcan en el mundo, si ustedes se someten al mundo, si ustedes se parecen al mundo, si ustedes descuidan la Biblia, la oración, la comunión con el cielo, para envolverse en el mundo, el príncipe de este mundo los dominará a ustedes. ¿Es así o no es así? Acaba contigo, acaba con tu esposa, acaba con tus hijos, acaba con tu familia. Y lo peor de todo es que Satanás dice, yo tengo derecho aquí. No os conforméis a este siglo. No se pongan a la moda del mundo. Oiga, qué interesante. Metamorfo. Meta significa cambio de lugar o condición, y morfo para formar significa cambiar de forma. ¿Qué significa metamorfo? Cambiar de forma. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? ¿Qué es metamorfosis? El diccionario dice: transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Cuando el Señor Jesús viene a tu vida, cuando el Señor Jesús envía su Espíritu y te transforma, no solamente te cambia la forma, sino que te cambia el estilo de vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no quieres beber, ya no quieres fumar, ya no quieres salir a la calle, ya no quieres usar esto ni aquello, y el Espíritu comienza a sacar todas esas cosas raras y empieza a cambiar tu gusto, empieza a cambiar tu mente, empieza a cambiar todo tu ser. Hay un pensamiento de la sierva de Dios que dice que la transformación a veces es tan grande que hasta los demonios se espantan y se retiran de cómo el Espíritu de Dios toma una vida y la transforma de manera tal que ahora refleja la belleza y la santidad del cielo. ¡Qué cosa linda! En el libro Los Hechos de los Apóstoles hay un párrafo que habla de Juan. Ustedes recuerdan que Cristo llamó a Juan Boanerges, hijos del trueno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso no es un buen título. Entonces, dice la sierva de Dios que Juan llegó a una experiencia tan profunda con Jesús, llegó a amar tan profundamente a Jesús, que no solamente su vida se santificó, sino que se le conoció como maestro de santidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene el Espíritu poder a transformar nuestra vida, sí o no? ¿Sí o no? En mi vida he visto tantas cosas y me encanta dar campañas, porque cuando empieza la campaña hay personas que vienen con un feeling. Cosa linda, mamacita. Y cuando la campaña termina, tienen otro feeling. Tienen otro feeling. Hubo un país en Sudamérica, no voy a decir qué país es, porque me puedo meter en problemas. Ustedes saben que en Sudamérica hay un país muy grande, que no es Brasil. Es el otro país más grande, no voy a decir Argentina, porque se van a dar cuenta. Y vino un niño con el pelo largo, con muchas boberías aquí, bueno, vino el tipo medio así, y con, ¿me entiende? Pero con unos ojos de, qué cosa linda, mamá. Era toda una máscara. Qué lindo al final de la campaña que se pareció toda esa bobería y le entregó su corazón a Jesús. Al año siguiente, cuando volví a otra campaña, pregúnteme quién era este caballero. Era el tesorero de un grupo misionero. Cosa linda, papá. Con el pelo picadito. Y la novia, la asistente del tesorero. Y ya estaban bautizados los dos. No se deje engañar por esa caramucia, esa bobería que se ponen. Trate de que Dios le haga ver el corazón de la gente. La gente usa muchas cosas para que no lo rechacen en el grupo. Los estudiosos de la Biblia, a los que les gusta la gramática bíblica hebrea o griega, llegan a la siguiente conclusión: no os conforméis, sino transformaos. Ellos dicen
que estos dos verbos están en forma pasiva. Usted decide cuál poder trabajará con su vida. O trabaja el poder del diablo o trabaja el Espíritu Santo. Es una decisión que usted debe hacer. Romanos capítulo número 6, versículo 16 al 18. Mire lo que dice la Biblia. Usted tiene que tomar una decisión. Y si no la toma, ya la tomo. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Qué dice el 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué dice Pablo ahora? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Alabados el nombre de Dios. ¿Cuántos quisieran ser siervos de la justicia siempre? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea el Señor. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora pregúntate, ¿en qué lado estás sembrando? Sé honesto y sincero contigo mismo. ¿En qué lado estás sembrando? Sé sincero. Cuando tú amas a alguien, le dedica tiempo. O cuando tú amas tu trabajo, le dedica tiempo. No importa lo que sea, el uso de tu tiempo determina cuánto interés tiene en una cosa. ¿Es así o no es así? Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo estás dedicando a la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a predicar la palabra de Dios? No te engañes. Si no estás sacando tiempo para esas tres cosas, entonces el Espíritu no puede hacer su trabajo en ti. Tienes que tomar una decisión. En el versículo número 2, Pablo dice: sino transformaos. ¿Por qué cosa? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A mí me gustan las palabras. Esa renovación es en griego anakainosis y significa ser diferente a lo que se fue al principio. ¿Qué cosa significa anakainosis? Ser diferente a lo que se fue al principio. Si usted me dice que se bautizó y es la misma persona que se bautizó hace 3, 4, 5, 10, 20 años, uy, eso no anda bien. Si usted es la misma persona con el mismo mal genio, el mismo carácter, un momento, mi querido, usted entonces se convenció de una verdad, pero no se ha convertido a Cristo. Usted está convencido pero no convertido, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esta es la parte del sermón que más me gusta, cuando a la gente no le gusta. Mire qué barbaridad. A la gente no le gusta que le digan la verdad, a mí me gusta decírsela. Sí, porque si se pierden, que no sea por culpa mía, que sea por culpa de ellos. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces dejémonos de cuentos, dejémonos de tener máscaras, dejémonos de estar en el punto ciego y pongámonos donde el Señor nos pueda ver. Usted sabe lo que le costó al Señor la salvación suya, le costó todo. Romanos capítulo 6, versículo 6, me fascina este libro. ¿Qué dice el versículo 6? Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿cómo dice? Sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice Pablo? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Si usted es cristiano, si se ha entregado y consagrado a Dios, tome tiempo para la Biblia, tome tiempo para orar, porque el estudio de la Biblia y la oración le permiten estar conectado con el cielo. ¿Qué dice San Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Jesús? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Miente Jesús? Entonces, ¿qué es lo que usted está pidiendo si usted no se conecta? Ay, pastor, ore por mí. Y usted está orando por usted. No es que usted lo llame al Señor. Entonces, mire, estamos mal. Si usted no ora, yo no voy a orar por usted tampoco. Ore usted primero. Ajá. O sea, yo sé lo que es la vida a mí y mis desafíos. Pero si usted no va a orar, ¿qué voy a hacer llorando por usted? Lo más que me puede decir el Señor: ¿está intercediendo por aquella persona? Sí, pero mira, no tiene ningún interés. Ajá, y entonces, seamos honestos. ¿Necesitamos sacar tiempo para estar con el Señor?
Seamos sinceros, ¿sí o no? La Biblia nos habla de un hombre viejo y nos habla de un hombre nuevo. Y ahora comienza el dolor y el sufrimiento porque el tiempo se acabó. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra nous. Y esa palabra nous se traduce también como mente. Ahora, mire qué significado hermoso tiene esta palabra en la Biblia. La nous, el entendimiento, la mente, es el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión, y las del sentimiento, juicio y determinación. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Y dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. Pienso que Isis España está por allí, y en un momentito ella va a pasar. Y ahora le voy a pedir que ponga cuidado al cierre. Cuando leemos en la Biblia, encontramos palabras. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18, aparece la palabra dianoia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento, dianoia, significa sacudir la mente, agitar la mente. Todos estos días estamos agitando su mente, sacudiendo su mente, para que usted se despierte y se dé cuenta que Cristo viene pronto y debemos prepararnos para ese evento. Que usted necesita enfocarse en la Biblia, que tiene que orar más, que tiene que comprender mejor y entender mejor su Biblia, que tiene que llenarse de la Biblia. Eso es sacudiendo la mente. Sin embargo, hay otra palabra que aparece en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, y es la palabra ennoia. ¿Cuál es la palabra? Ennoia. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Eso lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué discierne? Los pensamientos y qué más, las intenciones del corazón. Ennoia nos dice de qué estamos llenos, de qué está llena nuestra mente. Ennoia significa lo que está en la mente, la idea, la noción, la intención, los motivos, el propósito. Solo la Biblia descubre qué está y de qué está llena nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a la Biblia, cuando nos llenamos de la Biblia, cuando estudiamos y analizamos la Biblia nos dice, querido, querida, esta es tu situación real. Querido, querida, este es el punto donde estás. Y yo pregunto, ¿verdad que en esta semana, al estudiar la palabra de Dios, algunos hemos descubierto que tenemos que arreglar cosas, sí o no? Sí. Sea sincero con usted mismo, póngase en pie y reconozca en este momento que la Biblia ha demostrado que hay que hacer arreglo. Póngase en pie conmigo. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria como a su imagen. ¿Por quién dice? Por el Espíritu. Sí, cuando Cristo venga seremos transformados. Cuando Cristo venga seremos glorificados. Pero antes necesitamos metamorfo. Necesitamos ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Antes de eso necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos una renovación de la mente. Escúchame, por favor. Y si va a cantar en un momentito. Para mí me gustaría orar, número uno, de una manera especial por aquellos que son padres y madres que reconocen en esta hora que tienen que ser cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Si usted es un papá o una mamá que tiene hijos y tiene familia y sabe que el Espíritu necesariamente tiene que venir a su vida para hacer los cambios necesarios, yo le voy a pedir que venga al frente conmigo. Papá o mamá, si usted tiene hijo o tiene hija, venga al frente conmigo. Reconozca que usted necesita que el Espíritu le haga los ajustes y los arreglos necesarios. Suba aquí arriba conmigo, que su hijo o su hija vea que usted le está dando una oportunidad a Dios.
Los padres formamos a los hijos y hacemos de ellos lo que son. En mi casa tenemos 3. La influencia de papá y mamá ha sido muy grande sobre esos muchachos. Agradezco a Dios por el privilegio de mis hijos. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero orar especialmente por los padres. Quiero pedir a Dios especialmente por aquellos que tienen hijos o hijas. Si usted nos sigue en cualquier lugar del mundo, le ruego, donde quiera que usted esté, que tome un momentito ahora, por favor, que escuche a Isis cantar y que se prepare para esta oración que haremos en su favor. Le ruego, por favor, tome la decisión de permitir al Espíritu Santo que venga a su vida y le cambie y le transforme para que sus hijos e hijas puedan ver en usted el rostro de Cristo Jesús. Amén. Puedan ver en usted la imagen preciosa del Señor. Ellos necesitan ver al Señor en nosotros. La gente necesita ver a Cristo en nuestra vida. Preparémonos para escuchar a Isis cantar. Y mientras tanto, si usted, papá o mamá, venga al frente con nosotros, que estaremos orando por usted y por su familia. Adelante, Isis. Si usted tiene un hijo o una hija que se ha alejado del Señor y en esta hora quiere ponerle en la mano del Señor, levante su mano conmigo. Si usted sabe que hay un hijo o una hija luchando con alguna situación difícil y usted quiere que el Señor tome ese caso en su mano, levante la mano conmigo. Y si usted como padre o madre quiere poner su vida en la mano del Señor, levante la mano conmigo. El Espíritu Santo está dispuesto y disponible para trabajar en nosotros, con nosotros y por nosotros, pero también con nuestros hijos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Amén. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto. Amén. Gracias por esa esperanza bienaventurada. Gracias porque seremos transformados y viviremos para siempre. Pero gracias por darnos a Cristo Jesús, por la obra de su Espíritu que nos transforma ahora y nos hace nacer de nuevo. Amén. Padre, como ministro del Evangelio, le ruego por cada padre y madre presente, pero también por aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Amén. Ruego no solo por ellos, sino por sus hijos e hijas, Señor, que están en situaciones difíciles. Usted es el Dios Todopoderoso y prometió: y yo salvaré a tus hijos. Amén. Santo Padre, querido Señor, confiamos en usted y en sus promesas. Queremos ver su gloria en nuestra familia. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.